Muy buenos días, estudiantes. Mi nombre es Catherine Michelle Martínez Bovea. Soy docente practicante de la Universidad del Magdalena y voy a estar acompañando al profesor Teder en todo lo que resta del año para brindarle los conocimientos necesarios a ustedes. En el día de hoy vamos a ver el tema de selectores CSS. Vamos a comenzar definiendo qué son los selectores y a qué hace referencia las siglas CSS. Los selectores identifican a un elemento dentro de la página web para luego poder definir sus propiedades. Esto quiere decir que los selectores son aquellos que nos van a permitirnos a nosotros seleccionar la información o los elementos dentro de la página web para poder luego hacerle los cambios y las modificaciones que nosotros querramos hacerle. Las siglas CSS hacen referencia a las hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje de marcado. Entonces, conociendo estos conceptos, vamos a definir qué son los selectores CSS. En las hojas de estilo CSS, es decir, de estilo cascada, los selectores son la parte de las reglas que indican al navegador a qué elementos se van a aplicar las propiedades incluidas en las declaraciones. Me ayudan a mí a seleccionar o a llamar a los elementos para luego darles formato. Cabe resaltar que dichos elementos ya los debo tener agregados, porque con esto solo los voy a modificar. Entonces, chicos, en pocas palabras, estos selectores CSS son los que me van a permitir a mí llamar a aquellos elementos que yo ya tengo incorporados dentro de mi página web para modificarlos y hacerle los cambios que yo necesite hacerle. Nosotros vamos a ver los selectores básicos en esta ocasión. Para empezar, vamos a ver el selector universal. Se utiliza para seleccionar todos los elementos dentro de la página y se representa con el carácter asterisco. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo una herramienta que me permite diseñar las páginas web como lo quiero hacer en esta ocasión para poder darles a ustedes un ejemplo. Yo aquí ya tengo una estructura básica para empezar. Abrí y cerré HTML. Es muy importante que apenas que abran, enseguida cierren para que no se les olvide y al momento de querer proyectarlo en el navegador no les vaya a presentar ningún error. Entonces siempre tengan en cuenta abrir y cerrar. También abrí y cerré ya el cuerpo y abrí y cerré estilo. En estilo es donde se van a hacer todas estas modificaciones y se van a utilizar todos estos selectores que yo les voy a estar explicando. Aquí dentro de estilos es que vamos a hacer las modificaciones, ¿cierto? Vamos a llamar a los elementos para hacerle los cambios. En este selector universal, dijimos anteriormente, que se utiliza el carácter asterisco. Entonces voy a hacer el asterisco y voy a abrir y cerrar llave. Como les tengo dicho, siempre que abran, cierren de una, para que no se les olvide. Entonces dentro de estas llaves yo voy a aplicar el cambio, ¿cierto? Bueno, listo, entonces empecemos. Aquí dentro de las llaves vamos a cambiarle el color al fondo de nuestra página. Vamos a ponerle, vamos a escribir para cambiar el color. El color de fondo, 2 puntos, para poder decir el color que va a ser rosado. En este caso yo quise elegir rosado y cerramos con punto y coma para que podamos hacer bien todo. Aquí yo en el cuerpo voy a agregar un título H1 para poder visualizar algo en la página. Vamos a ponerle título ejemplo, título ejemplo y cerramos, ¿cierto? Vamos a guardar
en esta carpetica que yo tengo aquí, la cual creé para poder explicarle a ustedes todos los selectores. Okay, aquí está, selectores CSS, y las vamos a guardar. Se me fue el dedito. Hay que tener mucho cuidado, vamos a volver a guardar, porque recuerden que tiene que ser .html para que al momento de abrirlo en el navegador se nos proyecte. Entonces en este caso yo les estoy explicando el selector universal. Vamos a utilizar los guión bajos para evitar espacios. Universal.html. Listo, vamos a guardarlo y nos vamos al navegador para proyectarlo. Damos control O para abrir la carpeta de nuestros archivos y seleccionar, en este caso, la que hicimos, ¿cierto? Aquí se nos abre la carpeta, seleccionamos el que necesitemos y le damos a abrir. Vamos a esperar que cargue y debería salir exactamente el H1 que hicimos, el título ejemplo y el fondo color rosado. Este selector se utiliza, como ya les había dicho, para aplicar el cambio en toda la página web. Por eso que tenemos que tener muy en cuenta al momento de utilizarlo, ya que el cambio que vamos a aplicar aquí se le va a aplicar en toda la página web. Listo, continuamos. Ahora vamos a ver el selector de tipo o de etiqueta. Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del sector. Este es totalmente diferente al anterior. En este caso, solo se le aplicará lo deseado a la etiqueta seleccionada. Veamos un ejemplo. Aquí vamos a agregar, un momentico, vamos a agregar bueno, ya tenemos un título H1, vamos a agregar otro para poder ver los cambios, un H2. No, vamos a agregar un H1 para poder ver el cambio solo a esa etiqueta. Voy a aplicarle un cambio solo a la etiqueta, a las etiquetas H1. A las H1 voy a ponerle título ejemplo 2 o título 2. Título 2. Cerramos el H1. Ok. Y vamos a abrir también un H2 para ver la diferencia de que se le aplicó el cambio solamente a la etiqueta que yo voy a seleccionar en este caso. Bueno, listo. Yo voy a aplicar aquí en estilo. Ya saben que todos los selectores los vamos a nombrar aquí. Vamos a escribir todos los selectores aquí. Entonces yo voy a nombrar simplemente, voy a hacerle un cambio simplemente a la etiqueta H1. Entonces aquí llamo a la etiqueta H1, abro llave y cierro, y aquí dentro voy a escribir el cambio que yo le quiero hacer. Vamos a decir que le quiero cambiar el color a la letra y quiero ponerle, no sé, verde. Listo. Entonces al momento de nosotros guardar, se debería, y de refrescar la página aquí está, agregamos un título 2, el título 3, y miren que a estos dos títulos que pertenecen a H1 se les aplicó el cambio, se les puso el color de la letra verde. Aquí hay que tener en cuenta que todos los cambios que yo aplique a esa etiqueta se le van a aplicar a todas las etiquetas que tengan ese nombre. Es por eso que al título ejemplo y al título 2 se le aplicó el cambio, porque las dos son H1. En este caso al H2 no se le aplicó el cambio porque no tiene el nombre al cual yo le apliqué ese color. Entonces aquí no nos sirve si nosotros queremos especificar solo al título 1 o al título 2. Para eso vamos a ver este siguiente, el selector ID.
Es importante saber que los cambios con el selector etiqueta serán aplicados a todas aquellas que tengan el mismo nombre, como les venía diciendo anteriormente. Pero si queremos que solo se le aplique a una en específico, es necesario que le asignemos a dicha etiqueta un ID, es decir, un número o nombre que la identifique de las demás. Y vamos a llamar a esta etiqueta utilizando el carácter numeral. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo solamente quiero aplicarle el cambio del color verde a la etiqueta H1, pues yo a la etiqueta H1 le tengo que agregar un ID. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces, para agregar el ID, vamos a añadirlo aquí en el H1. Vamos a agregar el ID aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Damos espacio y marcamos el ID. ID igual, y entre comillas le ponemos el nombre. Vamos a suponer que le vamos a poner solo este, porque es a solo este que le quiero aplicar el cambio, ¿cierto? Entonces, ya marcamos aquí el ID. Para aplicarle ese cambio tengo que irme a estilo y vamos a suponer que ya no le quiero aplicar este cambio del color verde al H1 porque se me va a marcar a todas las etiquetas con H1, sino que voy a agregárselo solo al que tiene ese ID. ¿Cómo hago? Ya les había dicho anteriormente aquí que utilizamos el carácter numeral. Entonces vamos a poner el numeral y ahí mismo, sin dar espacio, vamos a poner el nombre del ID. El ID se llama solo este. Es importante que lo escriban así, tal cual como lo pusieron. En este caso yo utilicé S y E mayúscula, así mismo lo tengo que colocar. Entonces, si guardo, se supone que aquí en el navegador, si refresco, me tiene que mostrar que solo el cambio se le aplicó al título 1, al título ejemplo, porque yo marqué aquí con el ID que solo se me marcara el cambio a ese elemento, ¿ok? Esto es para que nosotros podamos aplicarle cambios directamente al que nosotros queramos. Entonces, si yo solo necesito, no sé, cambiar algo en específico de un solo elemento, utilizo el ID. Pero ¿qué pasa? Hay un inconveniente con el ID, que lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a ver las tres cositas que podemos hacer con estos selectores, con el selector de etiqueta y con el ID. Primero podemos seleccionar y hacer cambios a todas las etiquetas que tengan el mismo nombre, como ya lo vimos anteriormente. En el caso de aquí, que le aplicamos, vamos a volver a hacerlo para afianzar conocimientos. Aquí ya yo apliqué el ID, pero bueno, vamos a hacerlo ahora vamos a agregar otro H1 para que se le pueda ver que estoy aplicando el cambio a las etiquetas que tienen el mismo nombre. Y como en este caso solo tenemos un H1 porque ya el otro tiene un ID, es decir que ese no me lo va a marcar, entonces vamos a agregar otro H1 y lo cerramos enseguida. Y aquí vamos a agregar un título 3, bueno, y este vamos a cambiarlo por 4 para no tener números repetidos. Entonces aquí, si yo vuelvo a aplicar el selector de etiqueta al H1, se me va a aplicar el cambio a todos los H1. Hagamos el ejemplo. Digo H1, abro llave y cierro, y dentro de la llave copio que le quiero cambiar el color a rojo. Ok, entonces si yo guardo y refresco aquí en la página del navegador, miren que se me agregó el otro H1 y todos los títulos, espérate, ¿qué color dije que iba a poner? Rojo. Ok, hubo un error aquí, vamos a verificar cuál fue.
Ok, escribí calor en vez de color. Bueno, ya, color rojo, guardar, refrescamos nuevamente y ya pueden ver que los dos H1 se les puso el color rojo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos aplicando esta primera ventaja que le podríamos tener a estos selectores, que podemos seleccionar y hacer cambios a todas las etiquetas que tengan el mismo color. En caso tal, si nos llega a servir que tenemos que aplicarle el cambio a todas las etiquetas H1 o a todas las etiquetas de cualquier cosa, cualquier elemento, entonces utilizamos ¿verdad? Pero aquí también podemos hacer otra cosa, seleccionar y hacer cambios a una sola etiqueta, utilizando ¿qué? El ID. Como el ejemplo que ya teníamos aquí, ¿cierto? Que le pusimos un ID al primer H1 que tiene el título ejemplo y al nombrarlo aquí con el numeral, le aplicamos ese color verde solo al título que dice título ejemplo. Como podemos ver aquí, el título ejemplo tiene color verde, solamente él porque le puse un ID. Pero podemos hacer algo más. Podemos seleccionar y hacer cambios a varias etiquetas a la vez, separándolas con coma. Bueno, yo quiero hacer un cambio a la etiqueta H2 y a una H3. Vamos a agregar una H3 también. H3, cierro. Este le vamos a poner título 5 para llevar un orden, no enredarnos. Cierro la etiqueta y vamos a aplicarle un cambio a esas dos. ¿Cómo? Aquí dentro de estilo vamos a nombrar a la etiqueta H2 y separándola con coma vamos a nombrar a la etiqueta también H3 y el cambio se lo vamos a aplicar a esas dos etiquetas que estoy nombrando. Vamos a ponerle entre llaves, vamos a poner el color diferente, vamos a ponerle el color blue. Ok, color blue, porque se me puso el punto y coma aquí. Bueno, color blue. Ahora sí, guardamos y se supone que a la H2 que se llama título 4 y a la H3 que se llama título 5 se me tienen que ver en color blue, color azul. Vamos a refrescar y miren, título 4 y título 5 en color azul. Entonces, ¿qué hago con estos dos selectores? Puedo aplicarle el cambio a todas las etiquetas que tengan el mismo nombre, pero también puedo aplicarle un cambio a una etiqueta en específico agregándole el ID, como también puedo agregar cambios a diferentes etiquetas nombrándolas separándolas con coma. Las nombro y las separo con coma. Bueno, continuemos. ¿Se acuerdan que les había dicho anteriormente que el selector ID presentaba unos inconvenientes, cierto? Con este selector que vamos a utilizar ahora, vamos a resolver ese inconveniente. Primeramente vamos a ver qué inconveniente es. Vamos a asignarle selectores class a los elementos deseados, ya que class nos permitirá repetir la condición cuantas veces querramos. Usaremos class cuando queremos aplicar cambios a varios elementos específicos. Esto no lo podemos hacer con el selector ID debido a que este es único e irrepetible. En cambio el class sí se puede repetir. Chicos, el selector ID, el ID que nosotros le asignamos a ese elemento, simplemente es para él, no se puede repetir. Yo no puedo venir aquí y ponerle este mismo ID a este otro, porque es que este ID es único para H1, no me sirve para el otro, cada quien debe tener un ID. Pero eso sí lo puedo hacer con el class, con el selector class. Si yo agrego el class, me va a permitir darle como una característica específica a ese elemento, la cual yo puedo asignárselo a otros elementos, a otras etiquetas, y voy a poder nombrarlas y hacerle los cambios a esas etiquetas en específico. ¿Cómo lo hacemos? En este caso vamos a agregar unos párrafos, ¿cierto? Para poder dentro de esos párrafos ir repartiendo esos selectores
ese selector class para luego poder nombrar las etiquetas, llamarlas y hacer los cambios correspondientes. Entonces aquí voy a agregar un párrafo P, cierro enseguida porque se me cierra con P, y vamos a agregar un párrafo cualquiera. Yo aquí ya tenía algunos párrafos de ejemplo para facilitarles. Entonces este párrafito lo vamos a pegar aquí. Bueno, vamos a borrar la fuente porque no la necesitamos y vamos a hacer varios párrafos igualitos. Aquí vamos a pegar otro y aquí otro. Vamos a hacer unos 3 párrafitos. Dentro de estos párrafos voy a ubicar class. Vamos a ubicarlo aquí en la última. Bueno, disculpen, no lo vamos a agregar aquí. Lo vamos a agregar aquí en la P de párrafo. Aquí vamos a marcar, así como cuando marcamos el ID, que lo marcamos dentro de la etiqueta, aquí vamos a marcarlo también dentro de la etiqueta. Vamos a marcar class igualmente vamos a ponerle un nombre entre comillas, vamos a ponerle a este, o sea, a este le vamos a aplicar el cambio. Y ese mismo class voy a agregárselo al, no sé, vamos a agregárselo al último, a este. Vamos a agregárselo también. Vamos a guardar. Bueno, listo. Entonces aquí arribita vamos a aquí en estilo. Ok. Bueno, estaba agregando los párrafos aquí en estilo. No, vamos a quitarlos de aquí. Control C, Control X y vamos a agregarlos acá abajito. Control C. Y aquí se me quedó una P. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar. No sé por qué se me pone esto. Tiene el automático activado. Bueno, aquí cerramos P. Es importante que esto lo pongamos abajito también para tener orden. Y porque dentro de estilo es que vamos a aplicar nosotros todos los selectores. Bueno, entonces aquí vamos a nombrar, vamos a llamar a ese class, a esas etiquetas que tienen esa identificación con class, y vamos a hacerle un cambio. Cabe resaltar que así como para utilizar el selector ID pusimos un numeral, para el class vamos a poner un punto y cómo se llama esa etiqueta class, ese selector se llama a este con mayúscula, y abrimos la llave, cerramos la llave y vamos a aplicarle un color diferente, un color naranja. Vamos a aplicárselo. Listo. Entonces se supone que ahora si yo actualizo, guardo y actualizo, se me debe aplicar ese cambio. Ok, algo hicimos mal, vamos a ver. Listo, chicos, ya vi qué pasó. Miren, es importante resaltar que cuando estamos manejando HTML y todo este diseño de página web, hay que tener en cuenta todo. A veces se nos pasan cositas y bueno, esos errores los cometa cualquiera. Todo esto de los párrafos lo vamos a poner afuera del estilo, dentro del cuerpo.
Es decir, vamos a cortarlo de aquí y vamos a ponerlo afuera, donde ya cerramos estilo, ¿cierto? Damos enter aquí y lo ponemos aquí. Afuera de estilo, pero dentro del cuerpo. Miren que yo aquí abrí el cuerpo, aquí lo abro, aquí lo cierro. Vamos a poner los párrafos dentro del cuerpo. Ahora sí, vamos a guardar. Y miren que ya me aparece en color naranja como yo había puesto al párrafo 1 y al párrafo 3 se le aplicó. Entonces esto es muy importante conocerlo para que al momento de nosotros aplicar un cambio específico y de pronto necesitamos que ese cambio específico se le aplique también a otras etiquetas, entonces utilizamos, en vez de el ID, utilizamos class. Y bueno, chicos, eso sería todo. Es un gusto para mí poder compartir mis conocimientos con ustedes. Cualquier cosa que necesiten pueden contactarme. Yo voy a hacerle llegar mi contacto por medio del profesor, porque soy una ayuda más y una amiga más para ustedes. Un gusto, espero que haya sido de gran provecho. También diseñé una guía para ustedes para que afiancen sus conocimientos acerca de este tema, los pongan en práctica y espero que hayan aprendido mucho. Que tengan una buena tarde, que la pasen muy bien, cuídense mucho, protéjanse, lávense las manitos, usen tapaboca y fue un gusto para mí estar con ustedes. Hasta la próxima.